Vamos a ver el pasaje como el Señor Dios nos lo enseña. Dios bendiga a nuestros hermanos. El domingo pasado no tuvimos la oportunidad de saludarles. Hoy les saludamos. Dios les bendiga. Y viendo este versículo de Romanos, el 14, 19, Dios, vemos cómo nos enseña. Dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dios habla de edificación. Todo lo que Dios hace, hermano, tiene un propósito, para que lo hemos visto, pero vamos a verlo de una manera rápida, pero lo más entendible que se pueda. Es lo que Dios nos enseña. Dice que sigamos lo que contribuye a la mutua edificación. Pero detrás de un propósito hay otro, no solamente hay un propósito. Vamos a ver lo que Dios quiere, pero todo lo que hagamos, lo que vivamos, lo que aprendamos, debe de contribuir, como Dios dice, a la mutua edificación. Y es algo que no aprendió el diablo o que no quiere practicar. Cuando Dios dice a la mutua edificación, Dios se refiere a la humanidad. Dios se refiere a que cada uno de nosotros hagamos todo lo posible para que los unos a los otros nos edifiquemos. Dios nos lo enseña. Pero cada vez que usted tiene un propósito, el propósito que sea, debe de estar respaldado o apoyado por algo o por alguien. Si ese propósito no está apoyado por la persona, por aquella ayuda idónea que usted necesita, no funciona. El propósito, por ejemplo, del ser humano es crece, o sea, nace, crece, se casa, y Dios dijo: te haré la ayuda idónea. Pero luego no hay la ayuda ni de uno ni del otro, entonces no funcionó. Y no funciona y se destruye. Y al final de cuentas, quien no participó en el apoyo para que eso funcionara, para que ese propósito no funcionara, no es Dios. Porque Dios sí quiere que funcione. Dios dijo: te haré la ayuda idónea. Pero hay alguien que no quiere que funcione y lo destruye. Pero viéndolo a través de la bendita palabra del Señor, vamos a ver dos pasajes ahí en el libro de Daniel. Busquen por favor Daniel, y en el Daniel capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. El propósito de Dios es edificar, el propósito de Dios es bendecir, el propósito de Dios es ayudar a la humanidad. Pero hay un propósito detrás del de Dios. Y dice, y este propósito es destruir lo que Dios hace, estorbar a lo que Dios hace. Dice este libro en Daniel, decía Daniel 10, capítulo 10, versículo 12 y 13. Nos dice la bendita palabra del Señor. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjense bien, a partir del día primero que Daniel empezó a orar, sus palabras fueron oídas. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Esta palabra dice: quedé ahí con los reyes de Persia. ¿Cuántos días?
21 días. Dios oyó la oración desde el primer día. Y Dios mandó la bendición desde el primer día. Pero alguien se opuso. Y en el versículo 1 de este mismo capítulo, ahí vemos que dice, Daniel dice, en el año tercero del rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y desde ese día que Daniel se pone en oración, Dios le oye. Dios quiere bendecir a Daniel, quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere darle lo que el pueblo necesita, y vemos que hay alguien que se opone o que estorba a las bendiciones que Dios quiere darle al ser humano. Pero aprendemos algo. Daniel perseveró, estuvo ahí, la bendición venía, él estaba ahí, y más adelante nos dice que él no probó alimento durante los 21 días. Dios no quería que pasara hambres, pero alguien quería que pasara hambres para ver si aguantaba, si tenía resistencia para poder esperar la bendición de Dios. Por eso Dios nos enseña más adelante, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero viendo estos propósitos, vemos que el propósito de Dios es uno y el propósito del diablo es detener, es estorbar a los propósitos que Dios tiene para con la humanidad. Y esto lo vemos a través de la Biblia, lo vemos a través de usted, a través de mí. ¿Cuántas veces usted no ha tenido un propósito de alcanzar algo? Si la persona que le va a ayudar es la idónea, el propósito se da por hecho. Pero si la persona no es la idónea, le va a poner todos los peros posibles para que esto no se lleve a cabo. Bueno, allí en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, Dios nos enseña y nos dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Fíjese bien, busca destruir la obra de Dios, busca destruir los propósitos buenos que usted o yo tenemos, busca destruir. Si usted quiere orar, no falta que el diablo le diga, estás cansado, no necesitas orar, tú estás bien. Si usted quiere venir al servicio, también se le atraviesa algo, ya sé que le hablaron por una urgencia por teléfono, algo se le atraviesa y ahí le pone un estorbo para que no venga. Y el propósito de Dios, dice que la voluntad de Dios es que nos reunamos, porque es nuestro sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero el diablo no quiere. Dice, no, tú solo puedes ser cristiano, tú con tus conceptos la vas a armar, pero delante de Dios no funciona. Entonces el Señor Dios nos enseña que están los dos propósitos. Dice el Señor Dios allí en Juan 10:10, yo he venido para que tengáis vida en abundancia. Pero el diablo no le gusta. Y no le gusta, y lo vemos ahí en el libro de Job. Job tenía 500 yuntas, 3,000 camellos. Job estaba bien bendecido. Pero el diablo no quería que fuera bendecido. Y el diablo decía, pues te bendice, a ti Dios te aplaude, te da la gloria, porque le das todo. Pero quítale las 3,000, las 500 yuntas, quítale los camellos, quítale sus criados, quítale a la mujer, quítale a sus hijos y vas a ver si te bendice. Vemos cómo Job sigue bendiciendo a Dios. Y Dios agarra y le da a una esposa, le da a 10 hijos, y dice que las 3 hijas de Job eran las mejores o las más hermosas en aquel tiempo. Entonces vemos cómo Dios busca la bendición para la humanidad, porque es creación de Dios.
Pero a veces el ser humano cree que con sus propios recursos puede conseguir las bendiciones sin considerar que necesita alguien que respalde sus propósitos. Los propósitos que usted tenga, los más grandes o los más sencillos, tiene que ponerlos en las manos de Dios para que sea Dios quien los esté respaldando. En ese momento los propósitos se van a cumplir, porque el único que tiene la facultad de reprender a nuestro enemigo es Dios. Dios nos dice ahí en Malaquías: yo reprenderé por ti al devorador, y no va a devorar, no va a comer tu semilla, tu dinero te va a rendir. Yo voy a bendecir tus campos, voy a bendecir tu familia, tu esposa no será estéril, tú te vas a poder reprocrear. Entonces Dios habla de las bendiciones que tiene para la humanidad, pero hay un propósito en el mundo y tenemos que entender. Mire, todo lo que Dios hace, lo hace con propósitos. Vamos a buscar el libro de Marcos, ya en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 4, versículo 35, y vemos lo que Dios nos enseña. Marcos 4, 35. Dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. El Señor Jesús tiene un conocimiento que sobrepasa a lo que el género humano conoce. El Señor Jesús agarra y dice a sus discípulos: pues agarren la barca y nos vamos al otro lado. Más adelante, en el capítulo 5 de este mismo libro, Marcos, pero ahora en el versículo 19, dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. En el versículo anterior encontramos que el Señor Jesús les dice a sus discípulos que preparen la barca porque van a ir al otro lado, van a ir a la tierra de los Gadarenos. Hay un propósito. El Señor Jesús tenía un propósito ya en su corazón, el ir a la tierra de los Gadarenos, porque había un hombre poseído por una legión de demonios, el cual el Señor Jesús quería liberar. Y el propósito era que este hombre, el que vemos en el capítulo 5, versículo 19, que este hombre fuera liberado de los malos pensamientos, de las malas ideas de aquella legión, y que fuera y publicara cuán grandes maravillas había hecho el Señor con él, y que las contara a los suyos. No lo hace un predicador, pero sí le dice: ve a tu casa, a los tuyos, porque es donde debemos de empezar, es donde debemos de caminar primero con los nuestros. Había un propósito, pero para lograr este propósito, hermanos, si usted lee desde el capítulo 4, versículo 35, al capítulo 5, versículo 19, se va a encontrar que había otras barcas. ¿Y a cuántas barcas creen que se hundían? ¿Y sobre cuántas barcas creen que se levantó la tempestad? Todo eso tuvo que pasar para que Jesús llegara a cumplir su propósito. Pero algo bien hermoso, fíjese bien, ¿quién cree que levanta las tempestades? Cuando Jesús lo reprendió, le dijo al mar que se estuviera quieto. Dice, la tempestad se levantó. O sea, Dios tiene la facultad de levantarla, sí, pero no viene Dios y ahí le está moviendo, ¿verdad? Manda a alguien. ¿A quién mandó para que Job empezara a tener problemas y a ver si dudaba? Era Satanás.
Usted ve que el mar, nosotros nomás vamos y nos paramos y nos llegan las olas a los pies y felices, ¿no? Pero ¿quién cree que le aviente el agua a sus piecitos? ¿Ah? Ahí, búsquele, ¿no? Pero ahí lo va a encontrar en el libro de Job, ahí viene. Bueno, pero hay alguien que lo está moviendo y lo mueve para allá y lo mueve para acá, y ahí lo tiene el Señor, trabaja y trabaja. Dios nos enseña y dice que se le va una tempestad, pero con las otras barcas, ¿no? Y llegaron las otras barcas, sí llegaron, y llegaron bien. Jesús reprendió la tempestad y se hizo grande bonanza, en paz, porque Dios le reprendió. Bueno, estamos mirando que hay dos propósitos. El propósito más grande, el principal, es de Dios. El otro propósito es estorbar. Usted agarre el propósito que tenga, siempre busque que sea un buen propósito. Por eso leímos Romanos, el capítulo 14, versículo 19, donde Dios nos dice que nosotros sigamos, que contribuyamos a lo que conviene, que contribuyamos a la paz y a la mutua edificación. Nunca sembremos una mala palabra, nunca sembremos mala semilla. Nuestro propósito como hijos de Dios debe sembrar buenas palabras, buenos propósitos, buenas cosas. Y es lo que Dios premia al ser humano. Esto lo estamos mirando ya en el Nuevo Testamento. Vemos que a Daniel le costó 21 días orar y orar, mantenerse sin comer. Si han pasado 3 días, Daniel pues ya hubiera comido, ya se cumplió lo que él pedía. Pero fueron 21 días los que pasó. Pero él no perdió la confianza, y dice que en el capítulo 10, Daniel, donde estábamos, dice que vino déjenme regresar, Daniel 10, y estamos en el versículo 12 y 13, ¿verdad? Gloria a Dios. Libro de Daniel 12 dice: entonces me dijo, estamos hablando de que vino un ángel. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras por Dios, porque era quien estaba orando. Y a causa de tus palabras yo he venido. 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Pero veamos esto, porque de los reyes, ¿usted cree que un rey puede detener un ángel? No puede. Y tiene que venir un arcángel, en este caso el arcángel Miguel, para ayudarle. No era el príncipe, no era el rey de Persia. ¿Por qué dice el rey? ¿Por qué Dios menciona por qué el rey de Persia? Hermano, nosotros tenemos a alguien que gobierna nuestra vida. La vida de usted y mi vida, hay alguien que la rige. Hay alguien que la mueve para donde Él quiere, ¿sí? Hay alguien que la mueve para donde Él determina. Gracias a Dios, la vida de usted, ¿se da cuenta? Ahorita está en casa de Dios, disfrutando de la amistad de cada uno de nuestros hermanos, ¿sí? Pero ¿quién fue el que puso en su corazón el deseo de ir a la casa de Dios? Es Dios. No soy yo, no es obra de la casualidad. Pero también hay alguien en nuestros hermanos que le puso: hoy no vayas, hoy quédate en casita, descansa. Mira, te hice un chocolatito o un atole de masa para que te crezca el perfil, ¿sí? Y ahí estará acostadito disfrutando de su chocolate, y usted está aquí. A lo mejor le costó un poco de esfuerzo levantarse y venir a la casa de Dios,
quiere decir, hermano, Dios le va a recompensar, porque Dios no se queda con nada. Y vemos en este libro, dice el rey de Persia. Hablando del rey de Persia, es porque los reyes de Persia estaban regidos no por Dios. Había reyes idólatras, con malas actitudes, con malas acciones, robaban a las otras naciones, las destruían, y usted lo va a encontrar en la Biblia. Destruían a otras naciones, les robaban, les saqueaban, y por eso dice Juan, el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios quiere darle vida a usted. Nosotros a veces batallamos con nosotros mismos, pero Dios le quiere dar vida. Y no solamente una vida material. Dios quiere que disfrute de esta vida porque Dios nos la dio. Dios quiere que disfrutemos. Dios quiere que bendecirle y bendecirle en abundancia. Y después de esta vida se acabó, porque se va a acabar, pero Dios le promete una vida eterna, lo que no conocían en Daniel todavía. Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios ya nos habla, dice que busquemos el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, porque Dios tiene propósitos. Y el propósito, vean, vamos a ver otro pasaje, Lucas, en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 22, vamos a ver lo que nos enseña. Lucas 9, 22. En este pasaje, ¿sí lo tienen ahí? Lucas 9, 22. Nos dice el Señor, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Dice, es necesario. El Señor Jesús habla de lo que es necesario. Cuando habla necesario, eso es aplicable para usted y para mí. Es necesario que lea su Biblia. Es necesario que ore usted a Dios. Es necesario que haga cosas como hijo de Dios. Es necesario que tenga propósitos para la obra de Dios. Es necesario. El Señor Jesús está hablando de su persona y lo pone para Él. No lo pone para usted, en este caso es exclusivo para Él. Y dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea desechado de los ancianos, de los sacerdotes y de su pueblo. Es necesario que este pueblo me trate mal, porque tratándome mal, si lo trataba mal, este pueblo, usted y yo queremos aceptarle. Si ellos le dieron una bofetada, usted y yo quisiéramos hacerle un cariño. Señor, te amamos. Pero era necesario que alguien le tratara mal. Es como, pero viéndolo aquí con el pasaje, nos lo enseña y dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y es necesario que sea muerto, pero también es necesario que resucite al tercer día. Es necesario. Si usted y yo le servimos al Señor, por consecuencia, Él nos va a considerar como parte de su familia, como parte de ese núcleo celestial, y va a ser necesario que a usted y a mí, en el día de mañana, no tenemos la vida comprada, a lo mejor mañana Dios no lo quiera, y si lo quiere, pues está bien, pues es decisión de Dios. Salimos, andamos sobre 4 rueditas y otra ruedita que traemos dirigiendo, y una distracción, un parpadeo, luego suceden accidentes, y a veces ni por nosotros, a veces por
por terceros. Pero Dios nos enseña que Él va a guardar nuestra vida, nuestra persona. Pero es necesario que tengamos que morir. La forma no la sabemos, pero Él fue necesario y dijo: es necesario que el Hijo del Hombre le pase esto, que muera, que sea desechado, que le desprecien los sacerdotes, los escribas, que le desprecien los principales. Pero es necesario que al tercer día resucite. Y gracias a Dios, porque nos da la oportunidad de poder aprender. Entonces, para usted y para mí es necesario vivir ciertas cosas. Pero como es necesario orar antes, para que cuando venga el día de la prueba, hermano, ¿cómo vamos a estar? Firmes, fortalecidos en el Señor. Él nos dice que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Vamos a fortalecernos. Bueno, esto se lo explica el apóstol Pedro. Hoy se lo explica a usted, me lo explica a mí el Señor. Es necesario. Pero detrás de esto necesario hay un propósito. No es porque sí nada más. Detrás de esto hay un propósito. Y vamos a regresarnos al libro de Marcos, para el capítulo 8, versículo 33. Marcos 8, 33. ¿Ya lo tienen ahí? Dice: pero Él, o sea, el Señor Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Por qué le reprenden? Porque el apóstol Pedro, de una manera, fíjense, ¿usted cree que está mal defender a alguien o prohibirle que no sufra? No está mal. Cuando alguien fallece, ¿está mal que haya fallecido? Nosotros es que te cambio su vida, ¿no? Inclusive cuando es un niño, te cambio la vida de mi hijo por la mía. Yo ya viví, pues por eso ya no te quiero, porque ya viviste. Pero es que tú ya estás, bueno, en fin, Dios tiene un propósito y nosotros queremos hacer cambalache con Dios por cosas de hombres. Y no, vemos cómo el Señor Dios nos enseña y dice que Pedro tomó aparte a Jesús. El Señor Jesús ya le dijo: esto es necesario. El apóstol Pedro no lo entendía y le dice: no, estás mal. ¿Cómo que a sufrir? Si se trata de sufrir, no vayas. El apóstol Pedro le está diciendo a Jesús: no vayas. El Señor Jesús le estaba diciendo: es que es necesario. No vayas. Cuando esto el Señor Jesús le oye, le dice en este versículo: quítate de delante de mí, Satanás, porque estás estorbando para los propósitos de Dios, no para los míos, sino para los propósitos de Dios. Entonces, cuando usted y yo tenemos la seguridad de que hay alguien que respalda nuestro propósito, hermanos, hagámoslo. No importa cuál sea el precio, hagámoslo, pero busquemos esa revelación, busquemos esa convicción, busquemos esa certeza de que es Dios quien está respaldando nuestro propósito. El Señor Dios, el Señor Jesús, sabía que el propósito que Él tenía no era de Él, era de Dios. Por esto le explica a sus apóstoles, a sus discípulos, que es necesario. El apóstol Pedro, vamos a verlo, vamos a ver qué le dice el apóstol Pedro. Déjenme encontrarlo.
Bueno, nos vamos a Lucas. En Lucas sí está. Lucas 9. Y déjenme ver el versículo. No está ahí. Ahorita se los encuentro, Nomás ténganme paciencia. Está en Marcos capítulo 8, versículo 32. Y nos dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y empezó a reconvenirle. O sea, no he visto esta palabra, no sé qué es reconvenirle, pero empezó a regañarlo. Pedro regañando al Señor Jesús. Y dice que Dios le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Entonces vemos cómo el Señor Jesús tiene un propósito, y ahí Pedro intenta desviar a Jesús. Pedro intenta estorbar a los propósitos de Dios. Entonces nosotros debemos de poner los propósitos que tengamos, los que tengamos. Dice el Señor que a veces no sabemos, pero como no sabemos, los ponemos en tus manos. Como no sé, como no alcanzo a determinar cosas, porque hay cosas que no entiendo, Señor, lo pongo en tus manos. Y te ruego, Señor, que me ilumines, que me hagas entendido para poder entender tus propósitos. Y Dios se va a encargar de bendecir nuestra vida, de atender a nuestra vida y de respaldar el propósito que tengamos. En otro versículo dice, por torpe que seas, no te vas a extraviar del camino. Entonces, todo lo que nosotros hagamos o practiquemos, pongámoslos en las manos benditas de Dios. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos.